Entonces yo estaba fúrica y dijo que ya me voy a renunciar, ya me voy de aquí. ¿Te tomó por sorpresa que Univision ya no requiriera tus servicios? Son tantas las razones. Tengo una lista larguísima. De esa lista hay cosas que puedo decir y otras que no quiero decir, ¿no? Y se estaba convirtiendo en algo que no era lo que nosotros habíamos construido. ¿Fue difícil después de llevar tú la conducción sola del programa de tener que hacerlo en pareja con Jorge? Y a lo largo del tiempo, sí, hubo varias cosas que acordamos. A ti, por el éxito de tu carrera, te tocó vivir un divorcio muy público. Tenías mayor ingreso que tu pareja en ese momento y por ley te corresponde a ti sopesar económicamente en ese divorcio porque tú eres la que tenías mayor poder adquisitivo. Pero parece que el divorcio a veces saca lo peor en la gente y muchas veces el dinero termina siendo a veces la causa del divorcio y a veces el arma que utiliza una de las dos personas en un divorcio para vengarse o para tratar de herir a la otra persona. Y quisiera saber si quieres volver a enamorarte y vivir en pareja. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast. Y hoy me acompaña una leyenda. Más importante que una leyenda, una amiga, pero una dama en toda la extensión de la palabra, con una carrera extraordinaria en los medios de comunicación en español y en inglés. Pero aparte de eso, una verdadera fuente de inspiración. Ustedes saben que el propósito de mi podcast es inspirarte a que cuando escuches el testimonio de mi invitada digas si él o ella pudo, yo también puedo hacerlo. Así que te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Y no estoy hablando de alguien que en realidad no necesita presentación, mi querida amiga María Elena Salinas. Ay, gracias. No presión, ¿eh? No, esta es una conversación y una plática, pero así de confianza, porque tú tienes una historia maravillosa. Primero, que has sido y serás siempre el rostro de las noticias femenino en español. Una mujer con una trayectoria, una elegancia en dar las noticias y en tu vida en general. Pero a veces creo que la gente ve la figura y no sospecha todo lo que tú hiciste para llegar a ser María Elena Salinas, y por eso quiero contar tu historia aquí en mi Te podcast. agradezco mucho esas palabras, pero por supuesto estuve ahí 37 años y quizás es la que más tiempo estuvo frente a un noticiero, pero somos muchas. No, desde somos luego. Muchas las mujeres que hemos estado al frente de las noticias, de diferentes programas de noticias, y yo siempre muy orgullosa de todas ellas. Pero bueno, sí, fueron muchos años. Claro que sí, el rostro de Univision. Univision Noticias, por tradición, era María Elena Salinas y Jorge Ramos. Eso no tiene discusión. Pero la gente no sabe, a lo mejor, tu historia, aunque la has contado en otras oportunidades, de cómo tú comienzas en este medio. Quiero que me hables primero de María Elena Salinas, la niña. ¿Dónde naces? ¿Dónde te crías? Háblame de tu familia. ¿Cómo fue la infancia de María Elena Salinas? Hace muchos años. Exacto. En la ciudad de Los Ángeles, no vamos a dar datos, pero en la ciudad de Los Ángeles, cuando tenía como un año más o menos, nos fuimos a vivir a la Ciudad de México. Mis padres eran inmigrantes mexicanos. Ellos llegaron a Estados Unidos en los años 40. Mis hermanas y yo nacimos en Los Ángeles, luego nos fuimos a México unos años y regresamos cuando yo tenía 8 años, más o menos. Y desde ahí estuve creciendo en un hogar modesto, bilingüe, bicultural. Viví esa dualidad desde siempre y hasta este día la siento, ¿no? Mari, ¿en tu familia te obligaban a hablar español o era por necesidad porque tus padres no hablaban el idioma? ¿Cómo era la dinámica en tu hogar? Mi papá hablaba 6 idiomas. ¡Wow! Pero no nos dejaba hablar en inglés. Si hablábamos en inglés en la casa, él decía, oigo una vocecita por ahí, pero no sé qué me está diciendo. Mi mamá no hablaba inglés, con ella por supuesto siempre hablaba español, así es que fue extraño de que terminé trabajando en español, porque mi vocabulario era limitado a lo que yo hablaba con mi familia, porque en la escuela, con los amigos, los juegos, todo es en inglés, pero en la casa siempre español. Y cuando empecé a trabajar en español, una de las ventajas que tenía era que era completamente bilingüe, ¿no? Hablaba inglés y español, pero también, como te digo, el vocabulario era un poquito
limitado. Me acuerdo que me hicieron una entrevista cuando empecé, un periodista que trabajaba en un medio en español, y me preguntó, ¿cuál va a ser tu mayor desafío? Y yo me quedé. No, nada, ninguno, porque no sabía qué significaba la palabra desafío. No te lo puedo. O sea, en mi casa, en nuestra conversación diaria, esa palabra desafío no entraba. No era parte del vocabulario. No era parte de nuestro vocabulario. Es que si no me lo cuentas, Marilena, no te lo creo. Después de unos años dije, ay, Dios mío, qué pena, Dios mío, lo tengo que buscar para pedirle disculpas. Tengo 50,000 desafíos, por supuesto. Empezar en la televisión cuando no tenía absolutamente nada de experiencia en la televisión. Tenía experiencia con un micrófono porque yo había trabajado en radio. Ajá. Tenía como que un par de años trabajando en radio y siempre desde muy jovencita yo hice eventos con la comunidad como maestra de ceremonias y cosas así, ¿no? Desde que tenía 17, 18 años. Cuéntame cómo entras, asumo, a high school, te gradúas de high school, pero ¿desde dónde te viene la inquietud a ti por entrar en los medios de comunicación y de estudiar periodismo? No tenía inquietud por eso, la verdad, no. Yo quería ser mujer de negocios, yo quería ser empresaria. Yo había estudiado mercadotecnia y en ese momento yo estaba casada, mi primer esposo, trabajaba en radio y acababa de empezar una agencia de publicidad. Y a mí me encantaba lo que era publicidad. Y en ese entonces, te hablo a finales de los 70s, estaban comenzando las agencias de publicidad en español. Había muy pocas, claro, y estaban las más grandes americanas que estaban abriendo sectores para lidiar con la prensa hispana, ¿no? En español. Y cuando de la radio me invitaron a trabajar en español, en primera yo pensé, bueno, ok, puedo entrar a trabajar ahí en el Canal 34 y luego me meto al departamento de ventas y trabajo en publicidad. Y después me dijeron, no, ya no puedes seguir haciendo tu programa de radio. Yo pensé que iba a poder seguir haciendo mi programa de radio, que me encantaba porque era la manera más directa de comunicarte con la gente. ¿Cómo llegaste a la radio? Esa es otra larga historia. Resúmemela, Oh, Mari. my God. Ok, déjame, está muy larga la historia. Llegué a la radio porque otra de las cosas que yo quería hacer era estar en la industria de la belleza. Ajá. Entonces, yo tuve un pequeño negocio desde el principio de mis 20s, que era como un salón, pero también era una escuela de personalidad y modelaje. Entonces, que era de Margarita O'Farrill, una mujer muy conocida en esa época, que tenía escuelas de belleza y personalidad, lo que llaman Charm School, y también tenía su línea de productos de cuidado de la piel. Y a mí se me ocurrió, trabajando con Margarita O'Farrill, empezar una línea de maquillaje para la mujer latina. Hice todo el research, hice toda la investigación, encontré los colores, encontré las fórmulas, y lo íbamos a hacer como Margarita O'Farrill, pero yo iba a ser la dueña de esa parte del negocio. Y al final me dijeron ellas, no, ya lo pensamos bien y sí lo vamos a hacer, pero nosotros lo vamos a hacer por nuestra parte. Wow. Entonces en ese momento, y para esto, lo más importante, Margarita O'Farrill daba consejos de belleza a la mujer por radio. Entonces dije, bueno, entonces yo voy a ser Margarita O'Farrill para yo poder tener mi propia línea de maquillaje y de cosméticos. Me encanta. Y quiero hacer mi nombre y voy a empezar en radio a dar consejos. Me encanta, ¿sabes por qué, Mari? Porque de eso se trata este podcast. Lo había dicho. Me encanta, es que eso sí trata este podcast. Tú convertiste una negación, una dificultad, un reto, un obstáculo, lo transformaste en una oportunidad. Tú dijiste, entonces, ¿sabes qué? Entonces yo voy a ser Marielena Salinas en vez de Margarita O'Farrill. Y así es como entras a la radio entonces. Así es como entró a la radio. Pero ahí me topé con pared, porque en la radio dijeron, ya está Margarita, no necesitamos a alguien que dé consejos a las mujeres. Aparte, ¿qué consejos voy a dar? Yo tenía 23 años, no sé qué. Bueno, yo había aprendido mucho de ella. De hecho, yo daba clases a niñas. Ya sabes que entre las edades de 8 y 11, que a veces se convierten así como en tomboys, yo les daba clases de etiqueta, clases de cómo sentarse, cómo comer, cómo poner la mesa, cómo entrar y salir del coche, cositas así, cómo arreglarse. Me lo estás contando y me estoy desayunando con estas historias. Entonces me dijeron, no, pero sí, como música. Dijo, ok, bueno, música y leyendo noticias. Pero en ese entonces era lo que llaman rip and read, que salía un teletipo y en el teletipo, en la maquinita salían las noticias y tú quitabas el papel, rip and read, y de ahí leías la noticia. Entonces leía noticias y era locutora de radio, pero en la época en que eran discos.
Claro. O sea, yo tenía que poner el disco, ponerlo en cue, prender mi micrófono, ¿no? Que hoy en día en las estaciones de radio, los locutores, nada más se paran ahí, hacen todo, y tienen No. un ingeniero que les prende el micrófono, que pone los O comerciales. sea, tú eras como dicen, un one woman band. Yo era one woman Tú le band. tenías que hacer todo. Exactamente. Y a mí me gustaba muchísimo. Y llamaba a la gente para dedicar las canciones románticas a su novia. Yo, un momentito, a ver, el teléfono aquí, el disco acá, luego agarraba el cartucho para meterlo en la máquina del comercial y luego en un papelito escribió qué comercial salió a qué hora. No, esas. Increíble. Me encantaba. La verdad que me fascinaba. Yo no quería dejar la radio, me encantaba. ¿Y cómo dejas la radio y entras a la televisión? Porque me ofrecieron ese trabajo en televisión y bueno, terminó siendo otro reto para mí. Cuando empecé, yo pensé que iba a poder seguir en la radio. Después de que empecé, me dijeron, no, ya no puedes seguir en la radio. Y que tenía que salir enfrente de la cámara. Yo dije, me muero. Yo tenía pelo de radio. O sea, Con estática. yo siempre tenía permanente mi pelo, así es que nomás te lo lavas, te lo dejas así todo rizadito. Ahora me tenía que peinar, me tenía que maquillar todos los días y yo era muy tímida. Así es que se me hizo muy difícil. Las primeras 2 semanas en la televisión me dio laringitis, que es que es el término médico para estaba muerta de miedo. Wow. Entonces se me fue la voz por completo y empecé poco a poquito a hacer reportajes, pero me lanzaron a hacer un programa todos los días de comunidad, un programa comunitario. En ese entonces, en 1981, era una regla de la FCC, de la Federación de Comunicaciones aquí en Estados Unidos, que todas las estaciones locales tenían que tener un programa para la comunidad. Yeah. Y yo hacía ese programa en vivo. En la mañana salía a hacer reportajes, hacía ese programa de entrevistas y después hacía el noticiero como presentadora. Era malísima, malísima. No sabe, me equivocaba cada 5 minutos y decía, perdón. Y el productor me decía, no pidas perdón. Le digo, pero me equivoqué. Y dice, sí, pero mejor no digas nada. Tú sigue leyendo. Digo, pero ¿cuándo me voy a dejar de equivocar? Un día te vas a dejar de equivocar. Y un día me dejé de equivocar. Pero te lo juro que fue de un día para otro. Pasaron varios meses o no sé cuánto tiempo pasó, ya no me acuerdo. Pero sí, de un día para otro me dejé de equivocar. Estoy con la boca abierta. Fue Mari, terrible. Porque yo que te conozco de hace muchos años como colega, jamás me hubiera imaginado que te equivocabas al leer. Uf, aparte, no teníamos un teleprompter, pero nadie sabía operarlo. Así es que era leyendo por el papel. Luego, finalmente, alguien dijo que íbamos a aprender a operar este teleprompter. Pero en ese entonces, las páginas se pegaban con tape, con cinta adhesiva. Wow. Se pegaban y luego se metían, así era un papel y tú lo ibas rodando el papel. Y si se atoraba, si no pusiste bien el tape y se atoraba, olvídate. No, María. Entonces No te puedo imaginar en esos menesteres. No. Yo aprendí muchísimo en esos primeros años. Aparte que con mi obsesión de hacer las cosas bien, Claro. ¿no? De siempre aprender, no me voy a permitir ser mediocre, tengo que hacerlo bien. Regresé a la universidad durante las noches y los sábados a tomar clases de periodismo. No hacía preguntas en conferencias de prensa porque me daba miedo hacer una pregunta tonta. Y luego me di cuenta de que, hey, esa es la pregunta que yo quería hacer. Entonces empecé a levantar. O sea que la mano. tú no tenías descanso prácticamente porque si lo trabajabas de lunes a viernes y luego los fines de semana ibas a la universidad. Y en la noche también iba a la universidad. Y los domingos hacía un programa que primero se llamaba Domingos Alegres y después se llamó Lo Nuestro. Pero era un programa musical con mariachis y con artistas y eran en parques con gente que va ahí gratis, ¿no? Gente de la comunidad. Pero lo que yo me llevo de esto, Mari, es que querer es poder. Y la capacitación. Porque en esta industria muchas mujeres, porque piensan que tienen una cara bonita, piensan que eso es todo lo que se necesita para estar delante de las cámaras. Pero me quiero imaginar además que en esa época el ser mujer en este medio era todavía aún más cuesta arriba. Yo era la única mujer. Y después entró una chica mexicana también que se llama Sonia Borjauer, pero ella hacía el programa de la mañana. Pero yo era la única mujer reportera. Éramos 2 reporteros, un hombre, Mario Lechuga, nunca me acuerdo, y yo. A eso voy. ¿Te sentías intimidada trabajando con puros hombres? No. No, para nada. Eso no. Pero no te hacían sentir de menos ni... No, en la radio sí.
En la radio sí les molestaba mucho porque a mí después de unos meses me pusieron como jefa de los estudios y los hombres estaban púricos. Porque ¿cómo esta acaba de entrar? No sabe nada. Y el dueño decía, sí, pero es más organizada. Las mujeres son más organizadas y saben planear mejor. Entonces no tendrá tanta experiencia como ustedes como locutora, pero ella va a organizar los estudios para ver quién graba qué hora, quién usa cuál estudio. Y ahí sí me rechazaban muchísimo. Pero no, en el Canal 34 nunca sentí eso. Para los que no lo sepan, el canal 34 de Los Ángeles es el canal de Univisión local, que es uno de los más importantes para el mercado de habla hispana en un estado tan importante. Es el mercado número uno en la televisión en español. En la televisión española en este país. ¿Y cómo das el brinco de estar en la estación local a la cadena Univisión? Fue a finales de 1986. Hubo ciertos cambios en la cadena. Esa es otra larga historia que es así, no tenemos tiempo de contar. Pero por un tiempo el noticiero que estaba pasado en Miami, primero estuvo en Washington, después en Miami. Por cierto, cuando yo empecé todavía no había un noticiero nacional. Claro. Empezó después. Bueno, estaba en Miami, después se fueron a Los Ángeles por un tiempo. Fue uno de los cambios que hubo. Entonces hubo ahí, mucha gente se fue a crear un nuevo noticiero en Telemundo y estaban pues buscando gente nueva y ahí tuve la oportunidad de pasar a la cadena. Es mucho más complicado que eso, pero ahí pasé a la cadena y empecé, sí, fue finales del 86 y fue exactamente el mismo momento cuando yo entré que cambiaron el nombre de la cadena SIN a Univisión. Eso la gente a lo mejor no lo sabe y me encanta que lo aclares porque Univisión, antes de convertirse en Univisión, la cadena era SIN. Spanish International Network, SIN. Correcto, por sus siglas. Y cuando tú te ofrecen llevar el noticiero nacional, dime la verdad, Mari, ¿te dio miedo? ¿Te sentías capacitada? ¿Sentías que era un reto importante? Yo llevaba 6 años trabajando en el Canal 34 haciendo muchas cosas, como te digo, noticias, entretenimiento, programas comunitarios, desfiles, hacía de todo. Había la oportunidad de pasar al programa de la mañana. Lo que hoy es Despierta América se llamaba otra cosa y se iba a hacer desde Los Ángeles, Miami y México. Y me ofrecieron hacer ese programa. Y cuando me lo ofrecieron, el que en ese entonces era el gerente general del Canal 34, Dani Villanueva, que en paz descanse, lo vetó y me dijo, no te vas a ir a ese programa. Digo, pero ¿cómo me va a parar, no? ¿Cómo va a frenar esta oportunidad que tengo yo de pasar de local a la cadena? Y me dijo, tú eres de noticias, tú quédate en noticias. Esos programas luego los cancelan y no, tú eres una persona de noticias. Ahora, yo no sé si él ya sabía que me iban a ofrecer el noticiero nacional o no. ¿Será que lo sabía? De repente, a lo mejor lo sabía. Entonces, yo estaba fúrica y dijo que ya me voy a renunciar, ya me voy de aquí. Claro. Y estuve negociando mucho tiempo con Telemundo que iba a empezar su nuevo noticiero. Jamás me hubiera Ya imaginado esa hubiera historia. dicho que sí cuando fui a decir, me voy. Me dijeron, no, espérate tantito, es que queremos hablar contigo. Ahí es donde me ofrecieron el noticiero nacional sin tener que irme a otra ciudad. Y ahí hicimos negociaciones y lo que sea y terminé quedándome, ¿no? Claro. Terminé quedándome ahí y ahí es donde empecé. Yo hacía noticiero de la noche, de las 11 a 12 de la noche, sola, y había alguien haciendo espectáculo y alguien haciendo deportes. Ya. Y después de un año que estuve yo en la tarde y Jorge acababa de entrar también a las 6:30. Jorge Ramos. Jorge Ramos. Después vino un nuevo director de noticias y nos puso juntos a mí y a Jorge. Pregunta. A las 6:30 y a las 11. ¿Fue difícil después de llevar tú la conducción sola del programa de tener que hacerlo en pareja con Jorge? Para nada. Él y yo nos fuimos, ya habíamos trabajado juntos, por cierto, en el Canal 34, también trabajó en el Canal 34. Yo entré en el 81 y él entró en el 84, así es que ya llevamos unos años trabajando juntos. Claro. No en el mismo programa, pero sí juntos. Nos fuimos a comer un día a su casa. Le dijo, ¿cómo le vamos a hacer, Jorge? Porque para esto, te digo, había papeles de teleprompter. Eran como 7 papeles de diferentes colores, amarillo, rosado, verde, blanco, y de diferentes colores. Y había un papel carbón entre uno y el otro. Escribíamos en máquina de escribir y había 7 copias. Rompíamos las copias de arriba y las íbamos distribuyendo a los presentadores, al director, al productor,
al teleprompter, así se distribuían. En ese entonces, te cuento esto porque tanto Jorge como yo siempre teníamos la copia rosada. Entonces le dije, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo estoy acostumbrada a ser el titular, tú estás acostumbrado a ser el titular, aunque tenía una co-anchor, pero era una chica joven Ya, claro. que después pasó fin de semana. No, yo sí quiero el rosado. Dije, ok. Y le digo, ¿tú te sientas en el mismo lado que yo me siento? No, me da lo mismo sentarme aquí o sentarme allá. Bueno, yo hago mis entrevistas y vamos a hacer una y una. Una entrevista tú, una entrevista yo. Un viaje tú, un viaje yo. ¿Cómo empezamos el noticiero? Un día empiezas tú y otro día empiezo yo. Así que así nos pusimos de acuerdo. Qué bonito. Y lo hicimos hasta el final. O sea, a lo mejor la gente no se ha dado cuenta, pero nunca iba a saber que 2 días seguidos, uno de los dos empezara el noticiero. Wow, que me encanta. Era uno y el otro, uno y el otro, uno y el otro, y uno y el otro. Me encanta que cuentes esa experiencia porque yo creo que esa fue también gran parte del éxito de ustedes como pareja, que había esa igualdad y ese respeto mutuo. Sí. Porque no hay nada más complicado que compartir el programa con otra persona, porque a veces surgen cosas de egos, de tonterías, infantilidades, como digo yo, a veces tonterías, boberías que uno no llega a ver the big picture, ¿no? El fin del cometido y se enfoca en tonterías puntuales, pero es como un matrimonio. Y un matrimonio bien llevado. Había gente que pensaba que estábamos casados. Sí. No, sí, y a lo largo del tiempo, sí, hubo varias cosas que acordamos. Hubo momentos en que teníamos que salir al aire por horas y horas y horas, ¿no? Entonces, también teníamos esa clave de que vamos a tomar turnos, yo hablo un rato, tú hablas un rato, yo hago una entrevista, tú haces la otra. Y si por alguna razón no podemos, una patadita, nada más. Como estábamos sentados una de la otra, nada más hacíamos así con el pie y sabíamos. O sea, ustedes tenían yo le decía, ok, entonces lo volteaba a ver y me decía así y él seguía. O sea, ustedes tenían esos códigos entre ustedes como Sí, que sí. tómame la palabra ya. Y él también de repente. Me acuerdo cuando mataron al ex candidato presidencial en México, Luis Donaldo Colosio. Él estaba muy afectado por eso. Y él estaba hablando y me acuerdo que volteó y me hizo así. Como tú sigues, porque él sabía que estaba ahogando, un nudo en la garganta, de que le había afectado mucho. Acababa de pasar en ese mismo instante. Wow. Y le había afectado mucho no ver que algo así pasara en su país. Así es que sí, así estuvimos durante muchos años. Me cuentas eso y no puedo dejar de pensar la infinitud de anécdotas que tendrás trabajando en el noticiero. ¿Recuerdas cuál fue la peor noticia que te tocó dar frente a las cámaras? ¿Fueron tantas? Pero que te afectara a ti a nivel personal, que dijeras, wow, esto me cuesta tener que llevarlo adelante. Así como en su momento le costó a Jorge con esa noticia. El 9/11 fue bastante difícil para muchos. Fue bastante difícil. Me acuerdo que me tocó dar la noticia de que se había declarado que era un ataque terrorista, ¿no? Porque a principios no se sabía qué era. Y aunque se sospechaba después del segundo avión, no se había dicho oficialmente hasta que el presidente Bush salió a decir que este fue un ataque terrorista. Pero a lo largo de esa semana, esto ocurrió en un martes, y estuvimos en cobertura continua hasta el sábado. Y al final, el sábado cerramos la cobertura con un especial de Sábado Gigante. Y yo copresenté. Jorge se había ido, al siguiente día se fue a Nueva York en carro porque no había aviones. No habían aviones. No sé si te acuerdas, no había vuelos. Se fue, lo llevaron en un auto y él hizo la cobertura desde allá. Y me acuerdo que cuando copresenté ese programa con don Francisco, le pasó lo mismo que le pasó a Jorge en aquella vez, donde se le llenaron los ojos de lágrimas y volteó y me vio así como que, tómalo tú, ¿no? Claro. Y empecé yo a hablar, nos sentamos, seguimos adelante. De repente vienen artistas, cantan, hablan, nos vamos vía satélite a muchos lugares. Viene Willy Chirino y canta una canción que se llama, o que decía algo así como que lo único que tengo es tu retrato. Empecé a llorar, que yo que tenía esa regla de que no lloro en la televisión, no me gusta llorar en la televisión, tenemos que mantenernos al margen, la noticia no somos nosotros, hay esa regla no escrita de que no te puedes involucrar
emocionalmente en una noticia, empecé a llorar como una niña. ¿Por qué? Porque toda esa cobertura de esos 4 o 5 días que fueron, la gente decía, cada vez que la entrevistaba en Nueva York, la foto. ¿Has visto a mi mamá? ¿Has visto a mi papá? ¿Has visto a mi esposo? ¿Has visto a mi hijo? Siempre las fotos se convirtieron en un símbolo de esa cobertura. De hecho, había una pared llena de fotografías de personas que estaban desaparecidas en este momento, que no se había confirmado si habían muerto o no. Y digo, lloré como una niña y me dio mucha pena llorar, pero fue algo que sentí tan profundamente. Humano. Sí. Tú que has tenido una trayectoria tan increíble, te tengo 2 preguntas. La primera, que me la puedes responder por separado. ¿Te arrepientes de no haber intentado haber hecho tu carrera en el mercado anglosajón en inglés? No, para nada. ¿No? Para nada. Te cuento una cosa. Como después de unos 2 años que estaba en el canal 34, hubo la oportunidad de pasar a un canal en inglés, local también, de Los Ángeles. Estaban buscando una reportera latina. Yo dije, perfecto, porque esta gente no cubre la comunidad latina y somos tantos y no cubren la comunidad. Finalmente lo están haciendo. Me entrevisté, hice un reportaje, se lo enseñé al directo de noticias, le había gustado. Y de repente mi abogado me llama y me dice, no te dieron el trabajo. Le digo, ¿por qué? Dice, porque el gerente general finalmente llegó y dio su opinión y dijo que no luces suficientemente étnica. Wow. Que eres muy clarita, que tienes un poquito rubiecita, que tienes los ojos claros y tienes un acento que suena étnico y que puede ser insultante para nuestro público, que mi acento en inglés. Imagínate, yo nací en Los Ángeles, pero para él era acento. Y contratar a una chica que no hablaba español, que tenía pelo largo, negro. Y para mí fue como un shock. Dije, bueno, ni modo, ok. Pero sabes que eso fue una bendición porque nunca hubiera tenido la carrera que he tenido si yo hubiera trabajado en inglés. Porque son pocos y contados los hispanos que han logrado llegar a ser presentadores y que han tenido la oportunidad de cubrir el tipo de reportajes que yo he hecho, los sucesos mundiales de los que he sido testigo. Correcto. Las entrevistas de líderes mundiales que he podido hacer, no lo hubiera hecho. Pero sobre todo porque yo me enamoré mucho de mi profesión y del público y me di cuenta lo necesitado que estaba el público de esta información. Había esa sed de información sobre cómo llevar, porque en Los Ángeles en esa época, pues en este momento, pues la mayoría son nacidos aquí, pero había muchos recién llegados, ¿no? Claro. Y que dependían tanto de nosotros, los medios en español, para su vida llevadera, ¿no? Para su día todo. a día, para todo. Para la comunidad Entonces latina. me di cuenta de la gran diferencia que estábamos haciendo en nuestra comunidad y después se convirtió mi obsesión, mi misión. Claro que sí. Y mi pasión. Y lo ha sido. ¿Te tomó por sorpresa que Univision ya no requiriera tus servicios? Y lo digo un servicio porque al final le prestamos un servicio a esa cadena y a nuestra comunidad. Yo no creo que llegó ese momento en que no requiriera mis servicios. Yo me fui y trataron de convencerme de quedarme. Mi último contrato fue de 5 años. Y después del primer año yo dije, no, ya es hora. Ya es hora. ¿Por qué, Mari? Son tantas las razones. Tengo una lista larguísima. De esa lista hay cosas que puedo decir y otras que no quiero decir, ¿no? Pero la lista era larga. Entonces, ¿Cuáles fueron las de mayor peso? ¿Cuáles fueron las de mayor peso que te impulsaron a decir, me tengo que ir? Empecé a perder un poquito la pasión. Puede ser por las circunstancias, ¿no? Pero empecé a perder un poquito la pasión. Y después me vino esa crisis existencial de ¿qué hice en mi vida? Trabajé en Univision, luego me morí. No, yo quiero hacer más, yo quiero hacer otras cosas. Estaba cansada, estaba agotada. La televisión española estaba cambiando y yo, fui testigo del crecimiento de Univision desde antes de que fuera Univision y se estaba convirtiendo en algo que no era lo que nosotros habíamos construido. Y estaba un poquito decepcionada. Pero bueno, mi enfoque era, yo estoy aquí porque tengo una labor, porque tengo que informar a la gente. No soy la única que puede informar a la gente, hay mucha gente que lo puede hacer, pero esta para mí es una labor de amor. Después dije, bueno, ¿qué me falta hacer aquí? ¿Qué he hecho? Fue otra de las razones. Yo siempre he querido
crecer y crecer y aprender y crecer. Y una de las cosas que me encantaba del periodismo es que todos los días aprendes algo nuevo, todos los días hay una nueva historia que cubrir, una nueva entrevista que conseguir, una nueva tecnología que conquistar. Y yo dije, cuando llegue el momento de que yo sienta que ya no hay un reto, es momento de decir, necesito ir a otro lado. Entonces estaba convirtiendo en un poco de rutina y yo ya no veía cómo, por dónde seguir creciendo y haciendo cosas diferentes dentro de la misma empresa. Como que has llegado a un techo con Univisión que ya no tenías más a dónde crecer. Sí, yo creo que sí. Personal y profesionalmente. Y para mí, fíjate, hay gente que me pregunta, ay, ¿cómo se siente haber llegado a la cima de tu carrera? Yo no he llegado a la cima de nada, porque en el momento que llegas a la cima, ¿qué pasa? O empiezas a bajar porque ya no hay más donde subir, o te tienes que agarrar así con las uñas para no caerte. Bueno, yo te quiero decir, y creo que me hago eco de todos los que nos están viendo y escuchando hoy, que nos sentimos sumamente orgullosos y sumamente bien o excelentemente bien representados. Gracias. Cuando te vemos sentada en una cadena americana dando tus opiniones acerca de la política o de los current events, de los eventos actuales que estamos atravesando en este país. Yo me siento dignificado en la palabra. No, yo me siento bendecida, la verdad, de haber tenido esa oportunidad y que una cadena como primero CBS y ahora ABC hayan confiado en mí y hayan creído en mí, ¿no? Porque sí tengo trayectoria, pero mi trayectoria era con otro público. Entonces es muy fácil para ellos decir, nuestro público no te conoce. Pero también se están empezando a dar cuenta de que parte de su público sí me conoce. Porque los hispanos somos bilingües. Claro. Y porque mucha de esa juventud creció a la fuerza viendo el noticiero, ¿no? A mí me pasa siempre cuando veo jóvenes que, ay, yo crecí viéndote. Yo, a ver, ¿cuántos años tienes para que no sentirme tan vieja? Crecí viéndote porque sí, porque no había teléfonos celulares, tenían una televisión y los papás viendo el noticiero en español. En español con sus hijos. Entonces de repente me di cuenta que es una cuestión, no es que me admiren a mí ni nada de eso, es la nostalgia de su niñez. Claro. De que es lo que recuerdan, me ven a mí y recuerdan, ay, me acuerdo todas esas noches que yo me sentaba con mi familia a cenar y que veíamos el noticiero y al siguiente día otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez por 30 y pico de años. Qué bonito. Entonces, qué bonito ser ese referente, Mari, para la gente. Y muchos de estos jóvenes son bilingües, algunos ni siquiera hablan español todavía, claro. O sea. Te tengo una pregunta, quizás incómoda, y te ruego me disculpes si así lo es, pero quiero que las mujeres que nos estén viendo hoy se lleven ese aprendizaje que tú atravesaste. A ti, por el éxito de tu carrera, te tocó vivir un divorcio muy público, en el que tú, por tu estatus o inclusive por tu condición de Anchor nacional, tenías mayor ingreso que tu pareja en ese momento, y por ley te corresponde a ti, vamos a decir, sopesar económicamente en ese divorcio porque tú eres la que tenías mayor poder adquisitivo. ¿Cómo asumiste Porque eso? trabajaba más también. Claro, claro. No nada más por el puesto. Ajá. ¿Cómo asumiste? Para los que no lo sepan, el exmarido de padre de tus dos hijas, que son bellísimas y las veo realizadísimas, así que tienes que estar muy orgullosa. Ellas también están muy orgullosas de su papá. Claro, claro. Él es un periodista muy reconocido a nivel local en la ciudad de Miami, que lleva los noticieros locales, pero eso fue muy público. Y yo, que vengo de padres divorciados en el que mi mamá le dijo a mi papá, no quiero un centavo tuyo porque yo me valgo por sí sola, a ti te tocó casi que toda la situación contraria. Por ley tenías que asumir parte económica de ese divorcio por la vida que llevaban en común. ¿Qué tan difícil fue eso para ti? Mira, para una persona que le gusta ser privada, me molestó mucho de que fuera público mi divorcio, la verdad. Eso me molestó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nunca hablé con la prensa sobre el tema. Porque, digo, así son los divorcios, ¿no? O te das cuenta de que no es la persona para ti, o que ya no son compatibles, o que ya no tienen las mismas metas, cualquiera que sea la razón, que se acabó el amor, lo que sea, ¿no? Hay tantas razones por las que la gente se divorcia, pero parece que el divorcio a veces saca lo peor en la gente. Y muchas veces el dinero termina siendo a veces la causa del divorcio y a veces el arma que utiliza una de las dos personas en un divorcio para vengarse o para tratar de herir a la otra persona, ¿no?
Pero sí existen leyes y bajo la ley uno tiene que dividir los bienes mitad y mitad, ¿no? Um, lo que a mí se me hacía difícil porque los bienes que yo tenía venían de una carrera que yo llevaba por muchos años antes de casarme. Entonces, no fueron bienes que se... Mancomunados. Exactamente. Pero al final del día, mira, yo tengo un buen amigo que es abogado de divorcio y yo le digo, qué triste tu negocio, o sea, tu trabajo. Tienes que estar escuchando todas estas historias de horror todo el tiempo de las familias que vienen y te cuentan de sus sufrimientos y de estas peleas tan intensas. Me dijo, no, al contrario, estoy en el negocio de traerle felicidad a la gente porque si estuvieran felices no se estuvieran divorciando y ya que termina el divorcio entonces ya son felices porque ya cada quien logró lo que quería. Y dije, bueno, esa es una manera de verlo. Pero sabes que los divorcios son horribles, yo no se lo deseo a nadie, quieras o no quieras divorciarte, siempre es incómodo, siempre hay que buscar maneras de proteger a los niños y digo, yo hice todo lo posible por proteger a mis hijas y están bien ellas, la verdad, están bien. Aparte que yo tengo 2 hijastras, ¿no? Mi ex esposo tenía ya 2 hijas cuando nos casamos y somos muy unidas. Yo las conocí cuando tenían 4 y 9 años, ahora tienen 40 claro. y 30 y tantos años y son también mis hijas. O sea, para mí, sus hijos me consideran una de las abuelas. Tienen un montón de abuelas. Bueno, yo soy una más de las abuelas. Entonces, o sea, tú te divorcias de la persona con la que te casaste, no con la familia. Entonces, yo mantengo esa relación con la familia. Mis hijas también mantienen esa relación con la familia. Lo único que pasó aquí es que él y yo ya no estamos casados. Él tiene una nueva esposa y ya todo bien. Pero sí, desafortunadamente, el dinero a veces causa momentos muy difíciles en una relación. Y dolorosos. Tú eres una persona ejemplar. Gracias. Porque siempre has sido una persona con don de gente. Hay muchas personas en esta industria con menos carrera que tú, con menos educación que tú, con menos clase que tú o sin clase, que van por la vida con una actitud desagradable y petulante. Y tú siempre has sido el ejemplo, me recuerdas mucho a mi mamá, de... Ay, tan linda tu mami. Gracias. Del saber ser y estar. Eres una dama en toda la extensión de la palabra y quisiera saber si quieres volver a enamorarte y estar y vivir en pareja o si ya eso lo das por descartado y estás disfrutando de la mejor etapa de tu vida. Qué curioso, empiezas así, diciendo una cosa y me preguntas otra que no tiene nada que ver. Ese es mi estilo de periodismo. La voy a suavizar para que me diga. No, pero es verdad, ¿sabes por qué te lo digo, gracias Mari? Por tus lindas palabras. ¿Sabes por qué te lo digo, Mari? Porque mi mamá, no es que haya quedado traumada, pero mi mamá más nunca se quiso casar después que se divorció de mi papá. ¿Sabes qué? Yo creo que, de eso estaba hablando el otro día con alguien, que cuando una mujer enviuda, pierde a su pareja y se queda con los recuerdos tan bonitos de una relación feliz. Uh-huh. Entonces quiere volver a sentir eso, ¿no? Eso que la vida le arrancó con la muerte de su pareja. Pero cuando te divorcias, si ya llega el divorcio, es porque hubo momentos desagradables. Entonces no piensas en eso, no piensas en volver a casarte. No tengo ningún interés en volver a casarme, eso sí te lo puedo asegurar. De tener pareja, la verdad, te lo juro, no he conocido a nadie. No, pero tampoco estoy completamente cerrada. Pero tampoco siento que tengo la necesidad, estoy tan tranquila. No sé, tú sabes que las mujeres pueden vivir sin los hombres, pero los hombres no pueden vivir sin la pareja. La verdad. Sí. Pero las mujeres, sí. y no yo nada más, me imagino, sí, todas las amigas que tengas, tu mamá, y seguramente tienes otras amigas 100%. Y tantas mujeres que conoces, que claro que es bonito estar en pareja. Si estás feliz, estás en pareja. Y luego también depende de qué etapa de tu vida estés. O sea, yo no necesito casarme con alguien para formar una familia, tuve una familia, y una familia maravillosa, y estoy feliz con esa familia. No necesito que nadie me mantenga, yo me mantengo sola. Entonces, la pareja para pasar un rato, para viajar, para divertirte. Yo creo que es mejor tener un amante que un esposo.
En esta etapa, quiero decir. En esta Porque, etapa, sí. ¿para qué te fastidia? Es que mi mamá me lo decía. Mi mamá me decía, mi amor, ¿tú crees que yo esta etapa de mi vida quiero un hombre que me diga, tráeme, llévame, búscame? Porque son como unos niños. Nunca son No, independientes. y te acostumbras, o sea, cuando estás así sola, te acostumbras a estar sola, te acostumbras a tu independencia. A mí me encanta la independencia. A mí me encanta estar sola. Yo he viajado sola. Yo voy al cine sola. Yo voy a cenar sola. Lo único que no voy sola es ir a un bar así. No, ay, me siento Que ahí es rara. donde conocerías al amante. Ah, mira, la próxima vez que hay un happy hour y no tenga con quién ir, me voy sola a ver Me encanta. si conozco a alguien. Mari, yo siempre termino estos podcasts preguntándole a mis invitados, porque siempre digo, vemos los momentos de luz, pero desconocemos la oscuridad de las historias de mis invitados. ¿Qué consejos le das tú a las personas que nos están escuchando hoy para que cuando estos obstáculos en la vida se nos presenten, poder superarlos con éxito? ¿Quieres que te diga lo primero que me viene a la mente? Yes. Porque pueden ser tantas cosas. Me acordé, cuando me lo estabas diciendo, de una vez hace muchos años que yo estaba enamorada de un novio que tenía y el novio así me dejó, desapareció. Y yo estaba así que no podía ni respirar. Estaba hyperventilating, como se dice. No podía ni- Hiperventilando. Bueno, dije, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Me acuerdo que mi amiga me dijo, no lo veas desde el punto de vista de una hormiga, velo desde el punto de vista de un pajarito. Digo, porque dice, velo desde arriba. No lo veas así que, porque, y dice, y otra cosa, tienes que asegurarte de que tengas muchas fuentes de amor y cariño, no una. Que no una cosa se convierta en tu mundo, porque el día que esa cosa, sea una pareja, sea tu trabajo, sea tu estatus, sea lo que sea, no funciona, tu mundo se derrumbó porque es lo único que tenías, tu única fuente. Claro. Entonces, eso yo siempre lo tengo en mente, ¿no? Entonces, si estoy sufriendo por algo, ¿qué importa? Porque tengo esto otro, y tengo esto otro, y tengo esto otro. Y eso sería yo creo que uno de los consejos que doy para vivir vida. Y también pues todos los días agradecer las bendiciones que tenemos. Y siempre hay alguien que está en peores condiciones que uno, ¿no? Y yo creo que el ser periodista y el haber cubierto tantas tragedias y haber visto tanto sufrimiento, ya sea en guerras o en desastres naturales, siempre yo venía a mi casa sintiéndome culpable porque yo venía a mi casa, mi techo, aire acondicionado, mis hijas, abrazar a mis hijas, una buena comida. Y dejé atrás a mucha gente que no tenía nada, que perdió todo, que perdió sus seres queridos, que perdió su casa, que perdió tantas cosas. Entonces eso me hizo apreciar todos los días lo que tengo. Y a veces la infelicidad o la tristeza o el sentirse amargado viene de ahí, de sentir que no tienes, que quieres algo que no tienes. La falta de apreciación. Sin apreciar lo que sí tienes, ¿no? Absolutamente. Y me encantó eso del consejo que lo voy a tomar también, de no ver las situaciones desde el punto de vista de la hormiga desde abajo hacia arriba, sino verlas desde el ave y ver todo el panorama desde arriba. Me encanta. Me encantó esta plática contigo, Mari. Gracias por estar acá. Sabes que te quiero como amiga, Yo que es lo más también. importante, pero luego como Y aparte soy tu profesional. fan, estás tan guapo. Y me encanta que te has reinventado. El otro día hablábamos de la reinvención, ¿te acuerdas? Sí. Y no es necesariamente reinventarse, sino cambiar, hacer algo diferente, porque uno sigue siendo uno, porque reinventarse parece como que eras un invento y ahora quieres ser un reinvento. No, Sí. eres quien eres, ¿no? Ser tú auténticamente. Lo voy a hacer Y público. me encanta verte que estás en tu mejor momento. Gracias, Mari. Lo voy a hacer público porque ahora que me recuerdas esa historia, cuando yo comencé este podcast, mi propósito era inspirar. Porque yo digo, wow, con todas las cosas que me han pasado a mí en mi carrera en la televisión, la gente siempre me dice, ay, qué resiliente eres, qué resiliencia, qué ejemplo de resiliencia, cómo te reinventas. Y yo no lo veo, yo simplemente continúo en la vida trabajando y haciendo lo que me gusta a mi manera. Cuando me encontré contigo hace poco, que estábamos en una situación social, Mari se me acerca y me dice, wow, admiro esa capacidad que has tenido tú de reinventarte y hacer tu podcast, tu línea de ropa, tu marca de café, todo lo que estás haciendo. Y yo no lo había asimilado. Y el impacto fue tan grande que el otro día yo le dije a una persona, yo me doy por satisfecho de que María Elena Salinas, con letras mayúsculas, me haya dicho eso a mí. Para mí ese es el mejor reconocimiento que cualquier premio que me puedan entregar. Ay, gracias. Que una figura de tu estatura me diga esas palabras de manera tan genuina,
me llegaron al corazón y me dejaron saber que estoy haciendo lo correcto. Estás haciendo lo correcto. Tienes muchos talentos y estás aprovechando cada uno de esos talentos. Y la verdad, eso es admirable. Y te lo juro, yo pienso que estás viviendo tu mejor vida. Te veo siempre sonriendo, siempre guapo. Qué bueno que dejaste las canas. Te ves guapísimo con las canas así. Y siempre te veo feliz y contento. Y eso me da mucha satisfacción y felicidad. Te adoro, amiga, y gracias por estar aquí. Y ya saben, si les gustó este podcast, compártanlo, denle like, coméntenlo, compártanlo con sus amigos, porque el propósito de aquí es que usted se inspire escuchando la historia de mis invitados. Y para mí ha sido un lujo tener hoy a mi lado a María Elena Salinas. Te quiero, amiga. Gracias. Un beso y gracias. Nos vemos en la próxima.